Cambiamos de tema para hablar del acceso a los lugares de votación y de la experiencia que se vivió el domingo último. Verónica González, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Vero. Buenos días, ¿cómo están, Patricia, Roberto? Hemos hablado en todas las ediciones del noticiero sobre la accesibilidad al voto para personas con discapacidad y bueno, la idea es hacer un análisis de cómo fue que se implementaron estas medidas de accesibilidad. Repasemos las medidas implementadas en estas elecciones. En el caso de la información previa, la página de internet elecciones.gov.ar es accesible para personas con discapacidad. Se priorizó en el caso de los lugares de votación, los lugares accesibles, es decir, que no tengan barreras arquitectónicas para el ingreso de personas en sillas de ruedas. En el caso del padrón, bueno, faltaba implementar accesibilidad para personas con discapacidad visual, pero tuvimos la alternativa de consultar por el 0800 o por mensaje de texto. Se implementaron cuartos oscuros accesibles, esto es un cuarto por escuela, el más accesible, el más cercano al ingreso de la escuela, y en las paredes del cuarto oscuro había colocados unos bolsillos, en cada bolsillo una lista diferente con un número en relieve para que las personas con discapacidad visual pudiéramos identificarlo. Se implementó también el voto asistido, algo muy importante en el caso de las personas con discapacidad visual y con discapacidad intelectual, que pueden ingresar con una persona de su confianza o con el presidente de mesa. También asistencia en la firma. En el caso de Santa Fe, como había boleta única en la parte de las elecciones provinciales, lo que se hizo fue implementar una plantilla que de un lado tenía los nombres y los números de la lista y los nombres de los primeros candidatos, y del otro lado unos huecos que coincidían con los huecos de la boleta para marcar la opción que la persona elija. Bueno, ahora, ¿qué ocurrió el domingo? Hay organizaciones que están monitoreando el acceso al voto de las personas con discapacidad, como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos, FAICA. A menos de 48 horas de las elecciones es muy prematuro tener datos concretos sobre la accesibilidad, pero teniendo en cuenta que las personas denuncian mediante Internet y que no todas las personas con discapacidad acceden a Internet, los datos que tenemos tampoco son de todas las personas con discapacidad. En el caso de Buenos Aires hubo denuncias de que no hubo cuartos accesibles en Caseros, Longchamps, Esteban Echeverría, San Martín, La Plata, Pergamino y González Catán. Sí hubo en Merlo, al menos en alguna escuela, hubo cuartos accesibles. En Entre Ríos se trabajó mucho con las organizaciones de personas con discapacidad, entonces se pudo garantizar que haya cuarto oscuro accesible. En Ciudad de Buenos Aires hubo denuncias y hubo también personas que manifestaron que han podido votar bien. En Neuquén y Santa Fe lo que se dieron son casos donde la gente asistía a votar y les decían que tenían el cuarto oscuro accesible pero que no lo habían armado. Así que bueno, espero que esto se pueda resolver para el 27 de octubre. La Defensoría de Ciudad de Buenos Aires... experiencia, Vero? Yo no tuve cuarto oscuro accesible donde voté. No tuve. Pregunté... ¿A dónde votaste, Vero? En San Martín. Pregunté y me dijeron que sí, que estaba, pero no, lo cierto es que no estaba. Así que utilicé la opción del voto asistido, que debe ser una opción, ¿no? Uno tiene que tener las dos alternativas. Les contaba que la Defensoría de Ciudad de Buenos Aires trabajó en un monitoreo a través del Observatorio de Derechos Políticos y Electorales. Se monitorearon 430 escuelas, que son aproximadamente el 55%. Y señalan que la accesibilidad para personas con movilidad reducida sigue siendo un problema. El acceso a los cuartos, el armado de los cuartos oscuros fue deficiente en casi todos los casos y los bolsilleros con las boletas estaban muy altos, con lo cual las personas que están en silla de ruedas no podían acceder. También señalan el caso de Isabel Ferreira, que es la responsable del área de derechos de personas con discapacidad, que ella no pudo votar en la escuela 9 de la Comuna 7 porque el cuarto oscuro accesible estaba a más de 10 escalones del ingreso y el delegado judicial le dijo que él no tenía prohibido bajar las urnas. En el caso de la Defensoría General de la Nación, lo que está trabajando es con el derecho al voto de personas con discapacidad que están institucionalizadas en centros de salud mental y que no tienen declaración de insania. Ellos tienen alrededor de 300 demandas presentadas de personas que no han podido acceder a votar. En general lo que se notó es que el personal estaba capacitado.
¿sí? El personal tenía información sobre el voto asistido y sobre los derechos que tenemos las personas con discapacidad. Sí, todavía se ve deficiencia en cuanto a la disponibilidad de los cuartos oscuros accesibles, y también lo que se nota es que, por ejemplo, los bolsillos donde están las boletas, si bien tienen que ser controlados por el presidente de mesa y por los fiscales de que las boletas estén distribuidas correctamente, podrían estar unidos en forma vertical para que no pase una boleta al bolsillo siguiente. Y también se pide desde las personas ciegas que los números estén en braille, porque están en relieve, pero están como si fuese un número escrito en tinta, pero en relieve, que también estén en braille. Esto de que los números estén en relieve es útil para las personas que no manejan el braille, pero debiera tener las dos opciones. Así que, bueno, claramente vemos avances en la implementación de las medidas de accesibilidad. Esto es muy nuevo, se empezó a implementar en las elecciones pasadas de 2011, así que, bueno, si bien se puede mejorar, vemos muchos avances que permiten el ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad. Bueno, obviamente se seguirá trabajando para el 27 de octubre para implementar estas medidas, ¿no? Así que bueno, continuamos con Patricia y Roberto con más información en esta fría mañana. Gracias, Vero. Hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima.